explotar. Bienvenidos, querida audiencia, a nuevo programa aquí por Radio Chart, el 89.1, este espacio que llamamos Mensajeros. Como todos los días estamos obsequiando Biblias totalmente gratis. Pueden solicitarlo al 03773 1548 5867. También tenemos el libro profético Conflicto Cósmico y también muy buen material de salud sobre diabetes, cáncer, colesterol, también primeros auxilios, también instrucciones paso a paso cómo dejar el tabaco y cómo dejar el alcohol, que no es imposible si hay voluntad. También, como todas las tardes, saludamos a las denominaciones cristianas que nos acompañan, también a los ministerios independientes de la Verdad Presente, al Evangelio Eterno, donde ustedes pueden encontrar predicaciones del Pastor Gambetta, que en marzo estará aquí en Argentina. Pueden acceder a la web también a buscar información, pueden entrar a www.biblos.tv, también pueden encontrar material espiritual en la www.fuertepregón.com. Saludamos al grupo de Argentina, a Mario, a Ruti, a Keren, Rafael, Rodrigo, Néstor, José, Julie, Nelson, Rodolfo, también a los hermanos de distintos países como República Dominicana, también Costa Rica, al hermano Guillermo y su familia, también a nuestras familias por el apoyo de todos los días. También pueden dejar su pedido de oración por salud física, mental o espiritual, recordando siempre que la oración eficaz del justo puede mucho y nada hay imposible para Dios. Estuvimos repasando estos días tema de profecía, las bestias de Apocalipsis, y ahora vamos a seguir con la bestia de Apocalipsis 13, 1 y 2. ¿Qué dice Apocalipsis 13, 1 y 2? Dice: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, o sea 10 coronas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. ¿Qué significa esto? ¿Es posible entender? Aquí está la bestia que tiene la marca espantosa. Definitivamente ninguno queremos recibir esa marca, pero la amonestación más terrible de todos los tiempos es dirigida en contra de ella. Pero antes de que averigüemos cuál es la marca, debemos descubrir quién es esa bestia. No va a ser muy difícil. De hecho, la Biblia lo hace muy claro. Únicamente pondremos las características y usted podrá decir simplemente quién es, con las características que digamos de esta bestia. Una bestia en profecía representa un reino, una nación, un poder. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Daniel 7:23 lo clasifica así. Daniel dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, Daniel ahí explica que cuando se habla de bestias, se está hablando de un reino, de un poder, de una nación, alguien que tiene un nombre, que se sabe que existió verdaderamente. Y todo lo que vamos a contar y decir ahora está avalado por la profecía, por la Biblia y por la historia. La historia no tiene amnesia, todo quedó registrado lo que sucedió. Esta bestia dice que saldrá del mar. Ayer habíamos dicho que Estados Unidos es la bestia que sube de la tierra, porque no tuvo que conquistar, no tuvo que derramar sangre, no tuvo que pelear con nadie por poblar Estados Unidos. Simplemente era gente que atravesaba el océano y se dirigía desde Europa hasta Estados Unidos buscando libertad, buscando poder libremente profesar su culto. Era gente que la mayoría eran protestantes, reformadores, y entonces encontraron en este nuevo mundo la libertad y un lugar tranquilo para vivir y trabajar. A lo contrario de esa bestia, esta sale del mar. Cuando una bestia sale del mar o surge del mar, esta siempre representa un poder que se levanta en un área que tiene población, o sea, tiene pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así lo dice en Apocalipsis 17:15. Y esta tendría que conquistar el gobierno existente, o sea, es una nación que para gobernar tuvo que pelear con las que ya estaban. También esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Una cabeza representa la sede de un gobierno. La cabeza de un condado es llamada capital de condado. Esto es fácil de saber, ¿no es cierto? Un cuerno
representa a un rey, un gobernante, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto está en Daniel 7:24. La bestia es un poder con un hombre a la cabeza de esta. Entonces vamos a ver cómo la Biblia se explica a sí misma. Dice que la bestia tiene nombre de blasfemia en Apocalipsis 13:1. ¿Y qué es blasfemia? Para saber qué es blasfemia también tenemos que ir a la Biblia. Todo tiene que estar comprobado con la Biblia. La Biblia nos da su propia definición. Podemos ir en Juan 10, 32 y 33. Ahí está el episodio cuando los judíos iban a apedrear a Jesús. ¿Por qué motivo? Él les preguntó, ¿por qué lo iban a apedrear? Y ellos le contestaron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí está muy clarito que cuando una persona es hombre, como usted, como yo, como cualquiera de los seres creados, y queremos hacernos Dios, eso es una blasfemia, bíblicamente explicado. En caso de Jesús, él no estaba blasfemando porque él era el Hijo de Dios. El Padre y el Hijo son uno, ¿no es cierto? Esto es sorprendente. Blasfemia es que un hombre se haga pasar por Dios. Por supuesto, Jesús nunca blasfemó porque él es Dios, pero para alguien menor que Dios, cualquier ser creado, aunque sea un ángel, ninguno puede ser como Dios, solamente Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, en Marcos 2, 5 al 11 tenemos la otra definición de blasfemia. Se cuenta la historia de cómo un hombre paralítico quería entrar a la casa donde Jesús estaba. Estaba predicando, Jesús estaba en esa casa predicando y sanando, pero había mucha gente en esa casa. Finalmente él convenció a sus amigos a que lo cargaran hasta el techo de la casa de Pedro y que abrieran para que éste pudiera bajar dentro de la habitación donde el Salvador estaba enseñando. Y así bajó. Jesús miró dentro de esos ojos suplicantes y sabía que el pobre hombre necesitaba obtener perdón y paz con Dios más que el sanamiento físico. O sea, Jesús vio cómo ese muchacho necesitaba paz, necesitaba perdón, más allá de su dolencia física. Y Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Se pueden imaginar la maravillosa paz y gozo que inundaron su corazón, pero a los líderes religiosos no les importó en absoluto el alma de ese hombre. Ellos trataban de captar las palabras de Jesús que pudieran usar en contra para darle muerte. O sea, ellos estaban siguiéndolo a Jesús paso a paso, lo seguían en sus predicaciones, lo seguían en sus milagros, lo seguían en todas partes para encontrar un motivo para acusarlo y darle muerte. La Biblia dice que ellos pensaron, ¿por qué este habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí tenemos la segunda definición de blasfemia. La primera es cuando una persona se hace pasar por Dios. Es blasfemia, lo diga quien lo diga, porque lo dice la Biblia. Es así, un hombre no puede ser Dios, ni compararse siquiera. Hombre es hombre, y Dios es solo Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, ahora cuando Jesús perdona los pecados a este hombre, le dicen de nuevo blasfemo, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El Salvador conocía sus pensamientos y les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestro corazón? Entonces él les preguntó, Jesús le dice a los fariseos, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Jesús sanó al hombre y para sorpresa de toda la gente se levantó y salió caminando de la casa. Eso fue un milagro que todos lo vieron. Pero una vez más ellos querían acusarle a Jesús. Pero una vez más Jesús no cometió blasfemia al perdonar los pecados del hombre, porque él es miembro de la divinidad y tenía el perfecto derecho de perdonar pecados. Aquí vamos a aclarar una cosa. Debemos perdonarnos los pecados mutuamente, las ofensas que nos hacemos entre el padre, la madre, entre el hijo, los hermanos, vecinos, quien sea, los agravios, las injurias, los insultos, lo que sea, las ofensas
que nos hacemos entre las personas, debemos confesarnos unos a los otros, o sea, debemos perdonarnos. Pero ya cuando son pecados privados, pecados que nadie los sabe sino solamente uno, y que uno se arrepiente, y la suma de todos nuestros pecados diarios, solamente a Dios. No hay intercesor, nuestro intercesor solamente es Cristo, y Cristo intercede ante el Padre. Es un misterio como Dios Padre, Dios Hijo, siendo personas diferentes, estamos hablando de una misma persona. Ese es un misterio de la deidad, pero es así. Jesús no pecó perdonando los pecados de las personas porque Él es Dios. Él podía brindar aquellas dulces palabras de perdón a quien quisiera, y la paz del cielo misma inundaría el alma. Él podía decir, vete y no peques más. Y el culpable, el despreciado, el triste, el desolado, podía levantarse con paz mental. Ellos comenzarían una nueva vida de obediencia a Dios, una vida feliz, llena de paz. Ellos, o sea, los fariseos podían abofetearlo y prensar una corona de espinas en esa frente santa. Podían golpearlo hasta que su espalda estuviera descarnada, pero no podían robarle su derecho regio de perdonar al mayor de los pecadores. Así es nuestro maravilloso Jesús. Pero para cualquiera inferior a Dios, pretender perdonar pecados es blasfemia. Ahí tenemos dos características. Ustedes fíjense, ¿quién en la actualidad se dice que es el vicario de Dios, representante de Dios en la tierra? ¿Y quién puso en la actualidad una bula para perdonar los pecados de los protestantes, de los asesinos, de las mujeres que han hecho aborto y toda clase de delitos, perdonando esos pecados? ¿Quién en la actualidad está haciendo eso? ¿Quién está dando un año de misericordia para perdonar esos pecados y para llamar a todos hacia la Santa Iglesia, a los hermanos separados? No hay que pensar mucho, hay un personaje, pero vamos a dar más características para que no queden dudas sobre este asunto. Con respecto a la bestia, la Biblia también dice, y sobre las cabezas de ella, nombre de blasfemia. Apocalipsis 13:1. Los mismos líderes de este poder iban a pretender ser Dios en la tierra y tener el poder para perdonar los pecados del hombre. Esas dos características que son blasfemia las tiene este poder religioso. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad o autoridad. Apocalipsis 13:2. Es claro que la bestia obtiene su trono y poder del dragón, pero ahora necesitamos saber quién es el dragón. Vamos a buscar en la Biblia. Aquí está, dice Apocalipsis 20:2. Ahí nos dice quién es el dragón. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Ahí clarito nos dice que cuando la Biblia habla de dragón, en profecía está hablando de Satanás mismo. Y dice que el dragón le dio a esta bestia su trono y grande potestad. O sea, a este señor que dice que es Dios, que está perdonando pecados de todo el mundo, que está blasfemando con sus nombres que se pone, ¿quién le dio ese poder? El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Para quién trabaja entonces? ¿Para Dios o para Satanás? Dice representar a Dios, pero trabaja para Satanás. Esto no queremos ofender a nadie, simplemente la profecía lo marca así y debemos darlo a conocer, sin ofender, porque esto no es en contra de la persona sincera que tiene su religión o su creencia, sino es ante la denuncia es ante un sistema que está engañando a las naciones durante años y años y miles de años. Y pronto esto se va a terminar porque Cristo viene a dar a cada uno su merecido. Entonces el dragón es Satanás. Pero hay otra característica más. Dice que en Apocalipsis 12, 3 al 5, dice: y fue vista otra señal en el cielo, un gran dragón bermejo, o sea rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido.
Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Hace algunos años, un hombre en Chicago pretendió ser el hijo de este varón, o sea, el hijo de Dios, pero ¿pudo haber sido? No, absolutamente no. El hijo de Dios no es ningún ser creado, no es humano, vino como humano, pero ahora está al lado de su Padre, y pronto va a venir a buscar a su pueblo para que esté morando con él por los siempre, por los siglos de los siglos. Entonces en Apocalipsis 19, 15, 16 nos enseña que ese hijo varón es Cristo. También nos dice entonces que el dragón no solo representa a Satanás, sino también a un reino por medio del cual Satanás trabajó para tratar de matar al niño Jesús tan pronto como naciera. ¿Recordamos quién quiso matar a Jesús cuando se dio cuenta de que había nacido el Mesías? Si vamos a la historia y a la Biblia, recordamos que fue el rey Herodes. ¿Qué reino era este cuyo rey decretó la destrucción de todos los niños recién nacidos en Belén? Por supuesto, el rey Herodes. ¿Y qué era él? ¿Qué hacía el rey Herodes? Era empleado de Roma, como su representante. Así que aquí tenemos otra pista. La bestia obtiene su poder, su trono y autoridad de Roma. A su vez, Roma, ¿para quién trabaja? Para el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Para quién sirvió todo este sistema desde que comenzó hasta que termine? A Satanás. Pero muchas personas sinceras no lo saben, y por eso necesitamos estudiar profecía y estudiar la Biblia. Esto se va aclarando cada vez más. Esperemos que entiendan lo que queremos expresar aquí. Es todo con Biblia, profecía e historia, lo que vamos a repasar ahora. Entonces el dragón representa a Roma. Roma fue el imperio usado por Satanás para tratar de destruir al Salvador del mundo. El dragón, que en este momento está representado por Roma porque es el que le da el poder, tenía 10 cuernos. Un cuerno crece de la cabeza de un animal. Un cuerno también recordamos que es un rey. Cuando el imperio romano se derribó, resultaron 10 divisiones. Las tribus bárbaras atacaron al imperio romano por muchos años hasta que se quebrantó y las 10 divisiones cayeron bajo el mandato de 10 reyes. Estos fueron los alemanes en Alemania, los francos en Francia, los burgundios en Suiza, los suevos en Portugal, los anglosajones en Inglaterra, los visigodos en España, los lombardos en Italia, los vándalos, ostrogodos y érulos. Los últimos 3 fueron destruidos por el Papa de Roma debido a que no quisieron convertirse a su religión. El ejército del emperador Justiniano, en cooperación, esto todo es historia, no es invento de este programa, esto ustedes pueden ir a la historia y van a encontrar estos datos. El ejército del emperador Justiniano, en cooperación con el Papa, lanzó a los ostrogodos fuera de la ciudad de Roma. Ellos ahora se han extinguido, no existen más. Y en el año 538 después de Cristo, el Papa tomó posesión de las ciudades después de que el emperador había decretado que él había de ser la cabeza de todas las iglesias cristianas. O sea, desde 538 después de Cristo, el Papa se hizo nombrar cabeza de todas las religiones cristianas. Estas 10 divisiones de Roma son los 10 cuernos del dragón. Ahora vamos a otro punto sorprendente. En Apocalipsis 13:8 nos dice: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Esto no es solo un poder político, sino también un poder religioso. Esto es porque demanda adoración y la recibe. Entonces vamos teniendo más datos acerca de este poder que demanda adoración y además de eso la gente lo adora. También en Apocalipsis 13:3 nos dice que es un poder mundial, porque y se maravilló toda la tierra en pos de ella, o sea, de esta bestia. Toda la tierra queda maravillada, donde esta bestia pisa, todo el mundo queda maravillado, salvo unos poquitos, ¿no? Tal vez
ya va sabiendo quién es esta bestia. ¿Puede usted pensar acerca de algún poder mundial, político y religioso con un hombre a la cabeza que dice ser Dios en la tierra y tener el poder para perdonar pecados y que recibe trono y autoridad de Roma? ¿Acerca de algún gobierno eclesiástico cuyo líder es admirado por el mundo entero? ¿Ya tiene usted en mente algún candidato? Ahora vamos a decir algo de mucha importancia. La razón por la que Dios habla tan fuertemente en contra de la adoración a esta bestia, así como lo hace en la Biblia, es porque Él ama a las personas. Él ama a toda la gente. Él ama a ustedes que están escuchando, a nosotros que estamos hablando. Él sabe que una persona no puede ser feliz si sigue a este poder y recibe su marca. Él sabe también que este personaje no va a tener reposo día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre, como lo dice en Apocalipsis 14:11. No hay descanso al seguir a este poder. Él nos ama tanto que nos amonesta en el lenguaje más fuerte conocido por el hombre. Y el tercer ángel, esto está en Apocalipsis 14:9-10, el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual será echado puro en el cáliz de su ira. Es un lenguaje muy fuerte. El lenguaje de amor siempre es fuerte, cuando es una cuestión de vida o muerte para las personas que Dios ama. Y Dios ama a este mundo, por eso mandó a su Hijo. Ahora, ¿qué más puede hacer Dios? Dios envió a su Hijo justamente para morir una muerte terrible en nuestro lugar. Ninguno necesita experimentar esa terrible suerte de aquellos que siguen a la bestia y reciben su marca. Jesús proveyó el camino de rescate. Él sufrió la agonía del Getsemaní y la tortura de su juicio burlante, donde lo golpearon hasta que su espalda era carne viva. Se arrodillaron ante él en burla, le pegaron en la cabeza con un palo, hundiéndole las espinas en la frente, y la sangre le corría por su cara. Veámoslo también tambalearse en su camino hacia el Calvario. El Hijo de Dios cae con el rostro a tierra. Él soporta los horrores de nuestros pecados, mientras su sangre corre gota por gota a los pies de la cruz. Veamos sus labios temblorosos mientras llora: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí, colgado, bebiendo las últimas gotas de la ira de Dios contra el pecado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús fue levantado por usted y por mí. ¿Se da cuenta? Él lo hizo por nosotros. Él tomó su lugar y el mío, el que nosotros merecíamos. Comprendemos ahora por qué razón nuestro Padre Celestial está tan ansioso de que no sigamos a la bestia, ni recibamos su marca y que no seamos engañados. No necesitamos esta terrible penalidad. Jesús ya pagó nuestra deuda. ¿Por qué queremos morir entonces? ¿Por qué queremos desobedecerle? ¿Por qué queremos seguir a esta bestia extraña que no tiene nada que ver con Dios? Cuando los soldados estaban atravesando con los clavos sus manos y sus pies, Jesús oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Él estaba orando por usted y por mí. Él también oraba por cada una de las personas. ¿Lo elegiremos a Él ahora como nuestro Salvador y lo seguiremos en su camino? Nos sentiremos felices de hacer eso, confiando en Él, obedeciéndolo hasta la muerte, viviendo en su amor por medio de la oración y del estudio de la palabra, entregándonos a una total y feliz comunión con Él. Solo entonces estaremos a salvo de adorar a la bestia y de recibir su marca. Solo entonces, y pronto veremos por qué. Otra cosa que debemos entender es que al identificar a la bestia, Dios no está hablando acerca de personas sinceras que están envueltas en ese sistema ignorantemente, o sea que no conocen. Cuando Él identifica a la bestia, está hablando del sistema, de los líderes, quienes ellos saben lo que están haciendo y a propósito, deliberadamente desobedecen y cambian la palabra de Dios. Nuestro Dios es un Padre tierno. Él solo cuenta
como responsables a aquellos a quienes entienden lo que la Biblia enseña ya a sabiendas y la desobedecen, o aquellos a quienes le dan la espalda para no escuchar su palabra y permanecen en la ignorancia por propia voluntad. ¿Entendemos esta parte? Dios nos juzga según lo que conocemos. Hay personas sinceras que no conocen, Él las toma como cada uno se merece. El que da la espalda y no quiere escuchar, o el que sabe y lo hace a propósito, esos ya van a tener cada uno su castigo, ¿no? La bestia existe hoy en día. Muchos cristianos honestos que están involucrados con ella muy pronto sabrán la verdad acerca de ella, y ellos escucharán el llamado de Dios para salir de ella y le responderán. No se engañen pensando que la bestia es una computadora o que va a aparecer en alguna parte de Europa. Eso es solo una cortina de humo para desviar a la gente del camino que marca la Biblia. La palabra de Dios lo pone tan claro que hasta un niño honesto puede darse cuenta. El próximo paso para identificar a la bestia es sorprendente. Esta bestia tiene características de las 4 bestias que existieron antes que ella. Entonces dice en Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Qué naciones son esas? Son todas las que siguieron antes. Son las mismas bestias que encontramos en Daniel 7, las cuales son 4. Son 4 bestias que representan 4 reyes. Son los 4 imperios del mundo que reinaron consecutivamente desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo de la caída de Roma. Entonces estamos hablando de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Esto también es historia, ustedes lo pueden comprobar con los libros de historia o en internet, son los reinos que estuvieron antes de Roma. Y ahora nos queda una pista más antes que le pongamos nombre a esta bestia. Y esta es el cuerno pequeño de Daniel 7. Aparte, se nos dice también del poder de la gran ramera que está sentada sobre la bestia bermeja de Apocalipsis 17. Y vino uno de los 7 ángeles, esto está en Apocalipsis 17, 1 y 3. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y vi una mujer sentada sobre una bestia roja, bermeja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nuevamente vemos esas 7 cabezas y 10 cuernos y está asociado nuevamente con Roma. La ramera está controlando a Roma, está sentada sobre ella. Esta ramera representa un sistema eclesiástico corrupto. Y la mujer está vestida de púrpura y escarlata, dorada, está adornada con oro, adornada de piedras preciosas y perlas, lo dice en Apocalipsis 17:4. ¿Y qué color es el que dice aquí? El púrpura es entre un lila y un morado, un violeta, es un color muy característico, que esta bestia la vemos por televisión que se viste así. Es una iglesia muy rica. Una mujer en la profecía bíblica representa una iglesia. Dios compara a su rebaño con una mujer hermosa y delicada en Jeremías 6:2. Una virgen representa una iglesia pura y una ramera una iglesia corrupta. En la Biblia es llamada la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En Apocalipsis 17:5. No es solo una iglesia, es una iglesia madre, es un poder mundial. Y también dice en Apocalipsis 17:6, vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé maravillado, o sea, quedó sorprendido, dice el apóstol. Oh sí, ella mata a los santos, o sea, es un poder eclesiástico, religioso, mundial, que mató a los santos. Esto es asombroso. ¿Por qué nuestro Padre Celestial, quien es amante y bueno, hablaría así acerca de una iglesia, de sus costumbres, y la mostraría al mundo? ¿Por qué Dios, que es tan piadoso y lleno de amor, advierte a todo aquel que si sigue este poder y recibe su marca, que terminará en el lago de fuego? La respuesta: porque es la verdad. Dios es piadoso y por eso en su amor Él siempre nos dirá la verdad. Esto es muy asombroso, pero aquí
Hay un poder eclesiástico corrupto que Satanás ha usado para engañar al mundo entero y quitarle a los hombres la vida eterna por medio de engaños sutiles. Al igual que Nimrod y Alejandro Magno, este poder tiene líderes quienes desvían la atención y adoración de la gente del verdadero y único Dios y la dirigen hacia ellos mismos. Estos líderes buscan desviar la atención de muchedumbres de la verdad y de los mandamientos de Dios para enseñarles sus propias enseñanzas y mandamientos. Por eso Dios nos lo dice como es, porque Él es amor y no desea que seamos engañados. Recordemos también que muchos cristianos sinceros en esta iglesia caída, llamada Babilonia, ellos oirán el llamado de Dios a salir de ella. Esto está en Apocalipsis 18:2. Y clamó con fuerte voz, diciendo: ha caído Babilonia, es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 4 y 5. Fíjense cuánta paciencia tiene Dios, que esperó hasta que los pecados lleguen hasta el cielo, hasta, como decimos nosotros, me colmaste, me tenés hasta la coronilla. Bueno, hasta la coronilla del cielo llegó los pecados de esta iglesia corrupta, y entonces ahí Dios se acordó de sus maldades, y pronto está por venir a dar a cada uno el resultado de sus obras. Entonces, ¿quién es la bestia? ¿Qué poder recibió su trono y autoridad de Roma? Gobernó el mundo por 1260 años, o sea, del 538 a 1798 gobernó este poder, matando a los santos, a los que no querían, a los que querían obedecer la palabra de Dios y no adorar al hombre. Entonces, en 1798 recibió una herida mortal, la cual fue sanando más tarde. Eso está en Apocalipsis 13:3. Es un poder político religioso al cual se adora, o sea, demanda adoración. Apocalipsis 13:4. Quebranta la ley de Dios. Daniel 7:25. Tiene un líder que dice ser Dios en la tierra y tener poder para perdonar los pecados, lo cual es una blasfemia. Es una iglesia madre porque tiene hijas. Hace guerra contra los santos. Es un poder admirado en todo el mundo. Tiene un hombre como dirigente de ella, cuyo número es 666, de Apocalipsis 13:18. Tiene también una marca terrible, la cual, si es recibida, llevará a esa persona a ser arrojada al lago de fuego y a perderse así la vida eterna. Bueno, más adelante vamos a ver qué significa el 666. Interesante todo esta información que estamos recibiendo, ¿no es cierto?, con relación a las profecías y el tiempo del fin, sin ofender a nadie, ¿no?, pero son justamente simbologías, ¿no es cierto?, de Apocalipsis, donde revela un poder que Satanás está utilizando para este tiempo, y donde también Satanás quiere que la mayoría de las personas, ¿no es cierto?, sean engañadas por este falso poder, lógicamente todo utilizado por detrás, ¿no es cierto?, por Satanás mismo, ¿no? Volviendo un poquito al tema de ayer, la información que daba mi esposa relacionada a nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, a los niños, al hogar, concerniente, ¿no es cierto?, a lo que es la juventud de hoy, lo que es la sociedad, lo que es la educación en el hogar y también el matrimonio. Esta escritora, Elena G. de White, que no solamente escribió sobre temas específicos para ahora proféticos, como el libro El Gran Conflicto o El Conflicto Cósmico, que lo estamos desarrollando hace unos varios meses, sino que ella también ha recibido información, ¿no es cierto?, de parte de Dios sobre varios temas importantes, y uno de los temas que ella desarrolló mucho, ¿no es cierto?, en su ministerio como escritora, se llama Fundamentos del Hogar Cristiano, y justamente ella habla de cómo debería ser bíblicamente, ¿no?, hablando bíblicamente siempre, la educación en el hogar, cómo debería ser constituido un matrimonio, y ella dice lo siguiente: la elevación o la decadencia futura de una sociedad será determinada por los modales y la moralidad de la juventud
que se cría en derredor nuestro, según se hayan educado los jóvenes y en la medida en que su carácter haya sido amoldado en la infancia por hábitos virtuosos de dominio propio y temperancia, será su influencia sobre la sociedad. Repito, en la medida en que su carácter, el de los jóvenes, haya sido amoldado en la infancia por hábitos virtuosos de dominio propio y temperancia, será su influencia sobre la sociedad. Si se les deja sin instrucción ni control y como resultado llegan a ser tercos, intemperantes en sus apetitos y pasiones, así será su influencia futura en lo que se refiere a amoldar la sociedad. Las compañías que frecuentan los jóvenes hoy, los hábitos que adquieran y los principios que adopten indican cuál será el estado de la sociedad durante años venideros. Y esto es real, ¿no es cierto? Porque la juventud, ¿no es cierto?, hoy es la que es más atacada por Satanás, pero un hogar bien constituido, un hogar que refleje, ¿no es cierto?, el amor de Cristo y que esté Cristo, ¿no es cierto?, un hogar cristiano realmente va a ser de refugio para los jóvenes. Y ahora vamos a dar algunos consejos, ¿no es cierto?, que podemos ponerlo en práctica para evitar, digamos, males mayores en el futuro, ¿no? Como por ejemplo la criminalidad, las drogas, ¿no es cierto? Tal es así que, por ejemplo, hoy, por decir dar un ejemplo, ¿no? En nuestro país, estas personas que fueron atrapadas hace poco, ¿no es cierto?, el caso de los monos, de todo esto, el narcotráfico, todas estas personas que hacen eso seguramente es porque faltó lo siguiente. Acá va el consejo y también puede ser bien atesorado por cada uno de nosotros, ¿no? El hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Debe ser un pequeño cielo, ¿no es cierto?, en la tierra, y los afectos deben ser cultivados. Cuando se reprimen, ¿no es cierto?, los afectos, estas personas, ¿no es cierto?, los niños, cuando hay reprensión de los afectos tanto en la infancia y después en la adolescencia, lo que hacemos como persona es el día de mañana rebelarnos, ¿no? Y nos rebelamos mal contra nuestros padres y empezamos tal vez con la droga, luego con el robo, después a matar personas y finalmente somos los asesinos seriales que andan sueltos por allí. ¿Por qué? Porque justamente en vez de que se cultiven los afectos en el hogar desde niño, se los reprime. ¿Y cómo se reprime? Castigando, siendo autoritarios, siendo enérgicos, ¿no es cierto? Como que si fuera más bien, en vez de ser un hogar donde la atmósfera sea de amor, es totalmente de odio, de rencor y también de violencia, ¿no? Nuestra felicidad depende de que se cultive, y acá viene lo interesante, el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. Y cultivar nos lleva a pensar a la planta, ¿no? Hay muchas personas que saben muy bien lo que es el cultivo. Acá en la zona, ¿no es cierto?, hay mucho campo y muchas personas saben cómo cultivar la planta. Pero acá se está hablando de cultivar el amor. Eso es día tras día, ¿no? Desde el vientre, el niño debe recibir el amor y la simpatía y la cortesía de la mamá. No es cuando muchos pensamos que cuando el bebé nace, allí recién comienza, ¿no es cierto?, el amor, comienza la simpatía, ahí empieza la relación de padre o de madre hacia hijo. Y es todo lo contrario. Desde que se está gestando en la panza el bebé, ¿no es cierto?, debe recibir el amor, la simpatía, la verdadera cortesía. ¿Por qué? Porque esto van a ser el día de mañana moldeados, ¿no es cierto?, estos niños, estos jóvenes, moldeados, ¿no es cierto?, para una sociedad pura, una sociedad buena. Hay un ejemplo en la Biblia y muy interesante, si ustedes me permiten y si el tiempo alcanza,
simplemente destacar lo siguiente. En San Lucas, el capítulo 2, el mejor ejemplo que tenemos es la vida de Cristo, de Jesús. El versículo 39 y 40 dice: después de haber cumplido con todo lo prescripto en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía, dice, y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Esto describe, no da más detalles, pero esta escritora, ¿no es cierto?, y algunos teólogos dicen lo siguiente, que cuando habla que el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, son tres áreas importantes en la vida del ser humano: la mente, el cuerpo y el espíritu. Las tres áreas son importantes y van acompañadas, sobre todo lo espiritual. Crecía en sabiduría. Cristo desde niño fue educado en los brazos tiernos de su mamá con relación a todo lo que era espiritual. Seguramente la mamá María, ¿no es cierto?, le enseñaba cómo fue Israel escogido, ¿no es cierto?, por Dios para ser una ciudad, un pueblo santo, apartado, y para llevar la verdad. Y en los brazos de su mamá él se llenaba de sabiduría, y de paso Cristo iba, ¿no es cierto?, relacionándose de pequeño con Dios. Y en la carpintería recibió toda la orientación de las tareas cotidianas, de la responsabilidad de un trabajo, de trabajar con las manos. Lamentablemente hoy la sociedad, ¿no es cierto?, está dando otro tipo de oportunidad y de educación, donde ya no se hacen cosas con las manos. Cristo en ningún instante del día, ¿no es cierto?, tenía la mente desocupada. Dice el dicho, ¿no?, mente desocupada, taller del diablo. Por eso que hay tanta delincuencia, por eso que hay jóvenes, ¿no es cierto?, que uno ve en la calle, que están con el celular, que no saben qué hacer, más ahora en vacaciones, ¿no? Dice, se cree, ¿no es cierto?, teólogos, estudiosos, ¿no es cierto?, arqueólogos, se cree que Cristo fue criado, ¿no es cierto?, en Nazaret, pero no justamente en la ciudad, sino apartado en una montaña. Y como no había agua potable como tenemos hoy, que lo único que hacemos es abrir la canilla y recibimos el agua, Cristo desde chico tenía la tarea asignada no solamente de trabajar en la carpintería con el papá, sino que también tenía que bajar y subir una montaña con agua, para que la casa, ¿no es cierto?, tenga agua y los servicios necesarios que se necesitan, ¿no es cierto?, para efectuar las tareas del hogar con el agua, ¿no? Entonces quiere decir que Cristo tenía que bajar por lo menos 2 veces al día desde la montaña para buscar agua. Y como siempre hablamos, ¿no es cierto?, el día sábado no se trabajaba, entonces el día viernes era el doble trabajo. Y Cristo en ningún momento rezongaba, ¿no es cierto?, o se mufaba o se rebelaba contra sus padres para hacer esta tarea. Al contrario, lo hacía con amor. Todo lo que Cristo hizo, hasta inclusive la muerte en el Calvario, fue con amor. En ningún momento se escuchó reproches de parte de Cristo. Sigue diciendo esta autora: todo hogar cristiano debe tener reglas, y los padres deben, por sus palabras y su conducta, el uno hacia el otro, dar a los hijos un ejemplo vivo y preciso de lo que desean verlos llegar a ser. Si en una familia, en un matrimonio, los niños, ¿no es cierto?, ven que el padre dice una cosa, la madre dice otra, y no hay acuerdo, entonces quiere decir, ¿con qué me quedo? Acá me están tomando el pelo. Tiene que haber un acuerdo, ¿no es cierto?, y autoridad. Debe manifestarse pureza en la conversación y debe practicarse constantemente la verdadera cortesía cristiana. Enseñemos a los niños y jóvenes a respetarse a sí mismos y a ser fieles a Dios y a los buenos principios. Enseñémosles a respetar y obedecer la ley de Dios. Y esto me hace acordar que a veces uno ve, ¿no es cierto?, los niños, cómo no respetan. Antes no se respetaba tal vez al vecino, o los niños, ¿no es cierto?, o los adolescentes, o a la persona que andaba por allí en la calle. Hoy ya no respetan a los padres. Es interesante, ¿no? O sea, es una realidad y es una preocupación, porque si hubiera un hogar bien constituido no tendríamos todos los problemas que hay hoy. No se soluciona el problema dándole en la escuela una computadora al niño.
o dándole un salario porque va a estudiar. No, eso no se soluciona de un día para el otro. Así la cuestión, la raíz es mucho más profunda y está arraigada, ¿no es cierto? Porque si en el hogar, desde el vamos, no se educa con los principios del cielo, estamos en grandes problemas. Estos principios regirán entonces su vida de los jóvenes y los niños y lo pondrán en práctica en su relación con los demás. Alguien dice, se transmite, ¿no es cierto?, los hábitos de lo que nosotros aprendemos en el hogar después afuera, ¿no? Si somos corteses y somos respetuosos con nuestros padres, cuando vayamos a algún otro lugar vamos a llevar eso también. Crearán una atmósfera pura que ejercerá una influencia tendiente a alentar a las almas débiles en la senda ascendiente que conduce a la santidad y al cielo. Sea cada lección de un carácter elevador y ennoblecedor, y las anotaciones hechas en los libros de los cielos serán tales que no nos avergonzaremos de ellos en el juicio. Y termina diciendo el pensamiento: los niños que reciban esta clase de instrucción estarán preparados para ocupar puestos de responsabilidad y mediante el precepto y el ejemplo estarán constantemente ayudando a otros a hacer lo recto. Si un niño aprende en el hogar el respeto, el amor, si un niño, ¿no es cierto?, absorbe en el hogar el amor, la simpatía, la cortesía, si un niño aprende a lavar y los utensilios, ¿no es cierto?, utilizados cada día en la mesa, si aprende a hacer su cama, si aprende a ser higiénico con su cuerpo, ¿no es cierto?, y aprende también hábitos de limpieza en su habitación, estos niños van a estar preparados para el día de mañana ser grandes ciudadanos y llevar también respeto donde quiera que se encuentren y ocupar lugares de responsabilidad, porque las personas miran, ¿no es cierto?, quiénes son responsables y quiénes van a ser minuciosos el día de mañana para tener responsabilidades mayores, ¿no es cierto? Estos son consejos que provienen también de la palabra de Dios. Bueno, gracias. Cabe destacar que esa formación se la debe dar en la casa a los niños. Los maestros no pueden hacer magia, mandan esos niños que solamente saben mirar televisión, tirar piedras, matar pájaros, un montón de cosas dañinas, y la mandan a la escuela para que los maestros solucionen los defectos, errores y horrores que traen desde la casa. Los niños no tienen la culpa. Es la formación en el hogar lo que va a marcar la conducta en la mayoría de los casos de los niños. Recordamos nuestro número de celular 03773 15485867. Bueno, nos queda muy poco tiempo para la parte de salud, pero vamos a tratar de compartir igual algo en estos minutitos. Voy a leer una reflexión acerca de un chequeo médico espiritual. Fui a la clínica del Señor Jesús para hacerme un chequeo de rutina. Yo me sentía bien, pero para mi sorpresa me diagnosticó algunos problemas de salud espiritual. Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. Al tomarme la temperatura, el termómetro registró 40 grados de ansiedad. Me hizo un electrocardiograma y me dijo que necesitaría hacerme un bypass, porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían mi corazón vacío. Pasó a revisarme las piernas y los brazos, ya que no podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía dar un abrazo fraternal porque me había hecho daño al tropezar con la envidia. También me encontró miopía porque no podía ver más allá de las cosas negativas de mi prójimo. Cuando le dije que no podía oír bien, Jesús me diagnosticó que el problema era que había dejado de escuchar su voz cada día. Por todo esto, Jesús me dio las siguientes instrucciones. Al levantarme en ayunas, beber un vaso de agradecimiento. Antes de llegar al trabajo, tomar una cucharada de paciencia. Cada hora, ingerir un comprimido de humildad y unas gotas de mansedumbre. Al llegar a casa, inyectarme una dosis de amor. Y antes de dormir, tomar 2 cápsulas de arrepentimiento para limpiar la conciencia. No te deprimas ni te desalientes ante lo que está viviendo hoy.
Dios sabe perfectamente cómo te sientes. Sigue su voluntad y sus propósitos y tendrás un corazón lleno de gozo. Ese es un consejo para cada una de las personas. Todos necesitamos poner al día nuestro estado espiritual con bondad, con mansedumbre, con amor, con templanza, con todos los dones que solamente Dios puede dar. Ahora vamos a compartir otros consejitos. Vamos a hablar acerca del enojo. Cuando nos enojamos, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Bueno, pasan muchas cosas, pero algunas de las que pasan es: las paredes de las arterias se deterioran y la grasa se transforma en colesterol malo. O sea, como por así un clic, la grasa que tenemos en nuestro cuerpo, de golpe si era buena, porque tenemos grasa que es buena y grasa que es mala, ¿no? De golpe se transforma en malo y nos hace mal, ¿no es cierto? Las células cargadas de líquido liberan grasa en el flujo sanguíneo. O sea, hay las células que tienen lípidos grasa, la suelta en ese momento de enojo y se va directamente al torrente sanguíneo. El envejecimiento para las mujeres, los que no se quieren arrugar, aumenta 3000 veces más rápido de lo normal. Cuando una persona vive enojada, envejece 3000 veces más rápido. También se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema inmunológico por si hay alguna herida en el cuerpo. Por ejemplo, en los animales, cuando el perro corre al gato, ahí se estresan los dos, pero más mal la pasa el gato porque es el que tiene que correr. Entonces el cuerpo también del animal reacciona como el nuestro. Las plaquetas, se crean más plaquetas y se pone en marcha porque el cuerpo se prepara por si va a recibir una herida del perro. Entonces así también nuestro cuerpo comienza a crear plaquetas porque lo toma como que estamos amenazados, como que algo nos pasa, que nos enojamos y posiblemente podemos tener una herida en nuestro cuerpo. Y entonces también el corazón bombea sangre con mayor rapidez y la envía a los músculos del cuerpo por si hay que correr o defenderse. Entonces lo toma como una amenaza. El cuerpo reacciona como naturalmente lo hace contra una amenaza, contra un peligro, ¿no es cierto? Así que mejor no enojarnos. Bueno, dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Así que mejor elegir o ver bien en qué ocasiones nos enojamos, si vale la pena hacernos mala sangre, porque directamente es hacerse mala sangre, ¿no? Ahora vamos a hablar de algo muy rico, de los arándanos. Lamentablemente es muy difícil de conseguir esta frutita que es negra, es dulce, es muy sabrosa, pero es muy cara. Aquí en Argentina se planta, pero se envía al exterior. Lamentablemente para nosotros no queda nada, o si lo compramos tiene que ser a precio dólar porque es muy cara y la producción se va al exterior. Pero vamos a ver para qué sirven los arándanos. Por ahí alguno puede tener una plantita, bueno, entonces que la cultive, que la cuide y que la coseche y que la disfrute porque tiene unas maravillosas cualidades. Son bajas en grasas. Una taza de arándanos aporta solo 80 calorías y 0 grasas. También el arándano está lleno de fitonutrientes. Esto se llama polifenoles, los fitonutrientes, ¿no? Y tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Todo lo que es antioxidante es para rejuvenecer o para mantener vivas las células de nuestro cuerpo. También contiene mucha vitamina C. Una porción de arándanos aporta el 25% de los requerimientos diarios de vitamina C. Recordemos que todos los días debemos ponerle vitamina C a nuestro cuerpo, porque por más que uno coma hierro o ácido fólico, si no le ponemos vitamina C, ese hierro no puede pasar a nuestro cuerpo porque la enzima o la sustancia que activa el hierro es la vitamina C. Y a veces nos preocupamos por nuestros hijos que no quieren frutas, no quieren tomar naranja, y realmente esta generación es un problema porque no quieren nada natural, todo envasado, embotellado, todo en bolsa. Y bueno, es una lucha, ¿no? También el arándano tiene alta concentración de fibra dietaria. Un puñado de arándanos aporta una buena cantidad de fibra que ayuda a la salud cardiovascular, o sea, al corazón, y al control del colesterol. También son una gran fuente de manganeso. El manganeso contribuye a la formación de los huesos y a la transformación de proteínas, grasas y carbohidratos en energía. Por ejemplo, si nosotros comemos proteínas, comemos grasa buena,
la grasa vegetal es grasa buena y comemos carbohidratos, pero no tenemos manganeso, no podemos transportar eso en energía, porque necesitamos el manganeso. Entonces el arándano aporta una gran fuente de manganeso, que es el que transforma las proteínas y las grasas y carbohidratos en energía. También da salud cardiovascular, o sea, al corazón, da salud al cerebro, da respuesta a la insulina, o sea que esto favorece a las personas que tienen problemas con el azúcar, y tiene reducción del riesgo de cáncer, o sea, esto previene el cáncer, los arándanos. Es una frutita negra, chiquita, muy dulce, muy difícil de conseguir, pero por ahí tenemos la oportunidad de alguna chacra, por ahí ver alguna de estas frutitas, pueden consumirla tranquilamente, que tiene un montón de virtudes. Ahora vamos a hablar de cosas malas. La sacarina, ya hemos hablado muchas veces acerca de la sacarina, pero vamos a volver a repetir. La sacarina es un veneno que produce cáncer. Sacarina. John Francisco Quinney es el fundador de Monsanto, la Chemical Works. Es una empresa norteamericana, los cuales también son dueños del Vaticano. ¿Y para qué fabricaron Monsanto la sacarina? Para producir Coca-Cola. Fíjense que de todas las bebidas la Coca-Cola es la más cara y la más dañina, porque es la que tiene gran cantidad de sacarinas. Estamos pagando por tomar veneno, no somos conscientes. Estudios realizados durante la década de 1970 mostró claramente que este químico produce cáncer. El pobrecito lo hicieron con los animales, con las ratas y otros mamíferos, pero luego se comprobó que también tiene el mismo efecto en los seres humanos. ¿Qué hizo Monsanto? Pagó a los médicos y a las instituciones para que se callen y así seguir comercializando y seguir vendiendo sacarina dentro de todas sus gaseosas, inclusive la más conocida, que es la Coca-Cola. Así que tengamos cuidado con lo que consumimos. También otra sustancia que produce cáncer es la acrilamida en los alimentos. ¿Qué es la acrilamida? Es una toxina química cancerígena producida naturalmente, o sea que la acrilamida se produce naturalmente. ¿Cuándo? Por una reacción entre aminoácidos, azúcar y agua, que se forma en productos durante los procesos de cocción a temperatura superior a 120 grados. O sea, cuando nosotros cocinamos algo siempre lo hacemos a 150, a 180 o a veces a 200. Bueno, cuando es superior a 120 ya comienza a actuar la acrilamida. ¿En dónde? En el café. El café es algo totalmente dañino. Habría que usar café de malta, que es un café de hierbas, no de café, ¿no es cierto? También se lo encuentra en las papas fritas caseras o en las de bolsa. Ahí se produce, al cocinarse la papa con el aceite, ahí se produce la acrilamida, que es cancerígeno. También en todos los productos de bollería, pasteles, tartas, galletas y también el pan tostado. Lamentablemente a mí me encanta el pan tostado, pero se produce acrilamida al poner estos productos en contacto con la cocción a más de 120 grados. Bueno, son algunos consejos de salud. Estuvimos con ustedes en este momento del programa de mensajeros. Nos estamos despidiendo ya, recordando el 03773 15485867, nuestro teléfono de contacto para que puedan solicitar sus Biblias, el libro Conflicto Cósmico y también el material de salud. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Como peregrino en este mundo de dolor.